Está en línea con nosotros Eduardo Jerome, que lo conocemos, o Jerome, como se pronuncia, ex juez, abogado, y con él queremos charlar. Quiero hacerle algunas preguntitas. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Eduardo, yo creo que, quiero arrancar por acá. Algunos grupos de argentinos tienen así como viven como una suerte de onanismo, ¿no? Vos le preguntás, ¿cuál sería, hablo de la gente que está, de los llamados cucas, ¿cuál sería la primera actitud que tomarías si llegás a la presidencia de la Nación? El indulto para la señora Fernández. Ahora, el otro día inclusive había el gobernador de la provincia de Buenos Aires había dicho que no, el indulto tendría que darlo ahora el presidente Me pregunto, el artículo 36 de la Constitución, que vos evidentemente lo conocerás por su nombre de leyes, ¿qué dice respecto a esto? ¿A alguien que cometió los delitos que cometió la señora? Bueno, expliquémoslo. Como primera medida, una de las facultades que tiene el presidente de la República, es una facultad que le da la propia Constitución, es la posibilidad de conceder indultos. Los indultos se conceden en principio a las personas que ya están condenadas. Siempre ha habido excepciones, pero correspondería que sea personas que ya tienen una condena. Bien, ahora, es absoluta la potestad del presidente de indultar, cosa que es una facultad que se utiliza poco también, ¿no? Pero ¿qué dice la Constitución? Precisamente el artículo 36 al que hacías referencia, dice que cuando hay actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y aquí paremos, actos contra el orden institucional y el sistema democrático. En estos casos queda excluido el beneficio del indulto. Y aclara, el mismo artículo aclara que se considera un acto contra el sistema democrático a quien incurra en un grave delito doloso contra el Estado que implique enriquecimiento. O sea, un grave delito doloso contra el Estado que implique enriquecimiento significa un corrupto, un acto de corrupción. Claro. Y precisamente, a Cristina la han condenado, tiene una condena firme y tiene una causa en trámite, como has dicho, que va a comenzar ahora, por actos de corrupción contra el Estado. Entonces, estos actos de corrupción contra el Estado, en principio, pueden ser considerados un atentado contra el sistema democrático. Lo dice puntualmente la Constitución, que dice que en ese caso las acciones son imprescriptibles y que están exceptuadas, excluidas, es la palabra que utiliza la Constitución, de los beneficios del indulto. Entonces, quiere decir que un indulto eventual que se quisiera otorgar a la señora de Kirchner no sería constitucional. Y creo yo que los tribunales y la Corte Suprema en definitiva lo impedirían, lo declararían nulo de nulidad absoluta, porque claro, está siendo contra los preceptos constitucionales. Entonces, y además no entiendo el por qué esto se discute. ¿Por qué? Porque la verdad es que la condena de la señora Kirchner, que ya tiene, a las que van a venir, pero esa que ya tiene pasó por una cantidad impresionante de jueces, de primera instancia, de segunda instancia, de tercera instancia, con fiscales, con jueces que la procesaron, con jueces que confirmaron el procesamiento, con jueces que la condenaron, con jueces que confirmaron la condena y con la Corte Suprema que declaró que todo era conforme, que todo era legal y que la condena era válida. Entonces, y muchos de esos jueces fueron designados como tales durante la presidencia de los Kirchner. Sí, señor, sí. Se trata
gente que ha venido ahora para atacarlos. Es gente con antigüedad judicial, ¿no es cierto?, que han sido nombrados en toda época. Quiere decir que esto de hay que indultar o pedir, etcétera, es exclusivamente cosas que está haciendo el kirchnerismo para tratar de desvirtuar que ella es una corrupta, que es una verdadera ladrona de la nación argentina y de todos sus ciudadanos, y pretende darle un carácter político a la condena que no lo tiene bajo ningún aspecto, porque se ha demostrado, y en este aspecto hemos escuchado la larga locución del fiscal Luciani explicando el por qué correspondía condenarla, y creo que las pruebas son tan grandes que no tienen posibilidad alguna de tratar de explicarlas, y por ende empiezan a decir que es el lofer, que es que hay que indultarle, etcétera, cualquier cosa. De hecho, si nosotros nos atenemos a lo que pasó en el juicio, recordemos que Cristina durante todo el juicio nunca dio una explicación, nunca dijo, no, esto no es cierto por tal cosa y tal cosa. Durante todo el juicio, lo único que se limitó a hacer fue atacar a los jueces. Nada más que eso. Y sí, cuando uno piensa... Presentaron un montón de chicanas para ganar tiempo, y es lo que hizo. Inclusive, bueno, ahora en este último del tribunal número 7 dijo, basta, vamos para adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, si una persona que está procesada en una causa y que tiene la posibilidad de declarar, porque todos tienen la posibilidad de declarar, cuando esto llega, ¿qué es lo que hacen? Tratan de explicar, tratan de decir, no, mire, yo no soy culpable por tal cosa y tal cosa. Como era imposible para Cristina decir eso, porque no tenía forma de explicar cómo era culpable, entonces optó por el camino de decir, bueno, ataco a los jueces, hablo del lofer, y como sus seguidores son prácticamente gente que no le importa que Cristina sea corrupta o lo que sea, hay un fervor cuasi religioso en sus seguidores, entonces la van a apoyar igual, así se compruebe que es la mayor ladrona de la historia. Quiere decir que esta es la situación en la que está. Sepamos que Cristina nunca va a poder salir en libertad de aquí en más, porque las condenas que se le sumen a esto van fatalmente a ser de un número tal de que ella no las pueda cumplir en vida, salvo que viva 180 años. Entonces, ella va a terminar su vida como una corrupta y va a terminar su vida presa, aunque sea en su domicilio. Bueno, no sé, ya no sé si quería entrar en el tema o no, pero eso es otra cosa que a mí me disgusta bastante, como a un montón de gente, ¿no? Porque yo no veo presos que estén, no sé, en Sierra Chica o en Marcos Paz, no los veo dando discursos políticos ni convocando gente para actos, porque creo que la prisión domiciliaria, y corregime si me equivoco, una de las cosas que prohíbe es hacer política, ¿o no? ¿O estoy equivocado yo? Bueno, así es. Ahora, también es cierto que nuestra justicia, aún con jueces buenos como son los que la condenaron a ella, etcétera, está impregnada de un pseudo que le llaman garantismo, pero en realidad no es garantismo, porque garantías es dar garantías no solo al delincuente, sino también a la víctima y a la sociedad, que necesitan garantía de que las penas se cumplan y se cumplan como corresponde. Y en este caso, cuando vemos que una presidente condenada está bailando en un balcón y actuando en política, mientras otro presidente condenado, como es Nicolás Sarkozy, en Francia, está en una celda de 2x2 sin poder hacer uso del teléfono, entonces uno ve la diferencia entre una justicia que toma medidas serias y en serio, con una justicia que tiene una influencia pseudo garantista que hace creer a la gente que Cristina, y no es que hace creer, la gente entiende
que Cristina no está cumpliendo una pena, las que Cristina parece no estar presa, nada más que está limitada a un recinto, recibiendo cuanta visita quiere, haciendo política, haciendo declaraciones, hablando con quien fuere, etcétera. Entonces, ¿qué clase de condena puede estar ella mostrando a la sociedad, o la justicia puede estar mostrando a la sociedad? No nos olvidemos de algo, Carlos, que es que ¿qué función tiene la condena? ¿Qué función tiene una pena en el derecho penal? Una función de recaer sobre el delincuente para que pague el delito que cometió, y también tiene una función de ejemplaridad. Es una función que la pena muestra a la gente, a todos los habitantes de la República, que el que comete un delito lo paga, tiene una condena. Entonces, que no es gratuito cometer un delito. Bien, esta función de ejemplaridad, ¿la tiene esta condena? No la tiene, porque la gente, todo el mundo, dice que Cristina está cumpliendo una condena, pero en forma light. Entonces no da la sensación a nadie de que Cristina está cumpliendo la condena. Por lo tanto, esa pena no está cumpliendo la función de ejemplaridad que tienen que tener todas las penas del Código Penal. Así de simple, Carlos. Ahora, independientemente de esto, de este garantismo que están para mí más cerca del abolicionismo que del garantismo que está luego Zaffaroni, pero yo digo, ¿no hay algo en algunos jueces que digan no, esto no puede ser así, o hay vientos que según como soplen políticamente los frenan como para decir no avancemos tanto, lo digo con toda la letra, a ver si mañana ganan una elección? Bueno, no, creo que esto que has dicho, has llamado abolicionismo con acierto, abolicionismo, ¿qué es el abolicionismo? Es agarrar y no aplicar el derecho penal, nada más, nada menos que eso, no es garantismo, no aplicar el derecho penal. Bueno, fue fuertemente influenciado esto por gente como Zaffaroni, como has dicho, que realmente hizo una influencia nefasta sobre profesores, sobre alumnos, sobre el derecho, porque formó generaciones de estudiantes que luego fueron profesores, que fueron jueces, que fueron funcionarios, que fueron diputados, etcétera, y que se formaron en unas teorías que creyeron que eran buenas y positivas, y se demostraron que fueron lo que causó la peor etapa de inseguridad en la historia argentina, porque, ojo, la inseguridad se la podemos achacar a los poderes ejecutivos, al nacional y a los de las provincias, ya lo creo, que tienen, y en gran forma tienen responsabilidad por múltiples situaciones, pero también esa responsabilidad le cabe a los jueces, que no adoptan las medidas que tienen que adoptar, y que, por ejemplo, recordemos las excarcelaciones, la puerta giratoria, recordemos que, por ejemplo, cuando fue la pandemia se puso en libertad a miles de detenidos con la excusa de que no se contagiaran, y resulta que el mejor lugar para que no se contagien era estar en la cárcel y no fuera de la cárcel. Y salieron la casi totalidad, cuando salieron volvieron a delinquir. Quiere decir que la sociedad tuvo que aguantar toda esta acción negativa de todos estos malos jueces que tomaron esas medidas. ¿Qué piensa la gente cuando lee en el diario, cuando ve en la televisión o escucha que detuvieron a un delincuente que mató a alguien en el robo, que robó, que lo amenazó, etcétera, y que tiene 8, 9 entradas en los últimos 2 años permanentemente, se salió antes, etcétera? ¿Qué puede pensar la gente del sistema judicial? ¿Qué puede pensar? Lo que piensa. ¿Y por qué pensamos nosotros que la justicia es una de las instituciones con menor grado de confiabilidad por parte de la opinión pública? Y por esto, por estas cosas. Entonces, está en los jueces hacer que la justicia vuelva a ser seria. ¿De qué manera?
siendo punitivos, o sea, castigando al que tienen que castigar. Nadie va a exigir ni a querer siquiera que los detenidos, que los imputados no tengan un juicio justo, un juicio a derecho, que no tengan eso es el garantismo, que eso es la garantía, ¿no? la garantía de un juicio justo. Eso es razonable y normal, y sería muy malo que no suceda. Pero esa es la garantía que se le debe dar. La garantía no es dejarlos en libertad para que vuelvan a robar y que la pobre gente tenga que volver a sufrir en poco tiempo. Así de simple es estas situaciones, y sin embargo vemos que es muy difícil lograr que la justicia tome conciencia del deber que le toca cumplir en esta vida de la comunidad, ¿no es cierto? Pero voy un poco a lo que vos decías, ¿no? En la Facultad de Derecho durante muchos años se enseñó de que el que delinquía era una víctima de una sociedad que no lo había cuidado, protegido, o que no le había dado la chance, entonces estaba bien, él era la víctima, y el pobre tipo que mataron para robarle, bueno, nada, que sin brome. Claro, o sea, la verdad de una situación es que el delincuente, por lo que sea, elige serlo. La víctima no elige ser víctima. La víctima es elegida por el delincuente, que dice: a este lo voy a matar, a este lo voy a robar. Y entonces, además de ser víctima, pasa a ser 2 veces victimizada, porque me roban, me matan a un miembro de mi familia, y resulta que el que lo cometió, el responsable, no tiene la pena, no tiene el castigo que merecería tener por su acción. Es algo que realmente repele en toda sociedad organizada, donde como pasa siempre en todos los órdenes de la vida, donde las personas que cometen delitos deben ser sancionadas para Totalmente. que el orden social siga su actividad normalmente. Eduardo, te despido con un pensamiento que quiero que me transmitas. ¿Tenés alguna gotita, alguna cucharadita de optimismo de que esto mejore, de que la justicia mejore concretamente, que es lo que hablamos? Mirá, si uno no tuviera una mínima esperanza, expectativa en todo orden de la vida, uno muere en vida, porque realmente si uno pensara que va a tener que, a pesar de que los antecedentes podrían llevarlo a uno, porque uno dice tantos años que llevamos, por ejemplo, donde está el epicentro de la inseguridad, que es el Gran Buenos Aires, grandes zonas del Gran Buenos Aires. ¿Por quién están dirigidas estos partidos? Están dirigidas por el peronismo, por el kirchnerismo, desde hace 40 años, donde realmente tienen vía libre, no se persigue a los delincuentes, y si se los detiene, los jueces se encargan de que salgan en libertad, y donde la policía no patrulla, y donde los ciudadanos ven que son violados sus derechos permanentemente y no tienen derecho a protestar. Entonces, uno espera, así como espera que la situación del país cambie, también espera que la situación de la gravedad de las instituciones y de la inseguridad en este orden también cambie en un futuro, porque si no sería estar condenados a una situación de realmente de morir casi en vida de esta situación, ¿no? Esperamos que esto cambie, y esperamos que la propia gente lo haga cambiar. ¿De qué manera? Y la gente puede lograrlo por el voto, puede lograrlo haciendo manifestaciones como se hacen cada vez que, por ejemplo, ocurre un crimen de estos que son realmente terribles, y que entonces mucha gente hace manifestaciones frente a la intendencia, frente a la policía, frente a la gobernación, etcétera. Bueno, pero todo eso con un voto responsable, para evitar que los que no se ocupan de la seguridad
no puedan seguir gobernando. Así debería ser la situación, ¿no? Eduardo, siempre es un gusto hablar con vos y que nos dediques estos minutos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo y muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias, Eduardo. Hablamos con Eduardo Gerón, la verdad que clarito. Bueno,